Hola, hoy veremos la historia de un hombre de 28 años que durante años creyó que amar significaba aguantar y callar. Estuvo en una relación aparentemente estable, con planes de boda y un futuro definido, pero marcada por comentarios constantes que minimizaban lo que sentía y lo hacían dudar de sí mismo. Él era empático, presente y dispuesto a acompañar a los demás en momentos difíciles. Para algunos eso era una virtud, para la persona con la que estaba comprometido, era una debilidad. Todo cambió durante una cena común, cuando un comentario hecho frente a todos le mostró algo que ya no pudo ignorar: estaba con alguien que se avergonzaba de quién era. Esta historia no trata de una pelea ni de una ruptura explosiva, sino de una decisión silenciosa. De elegir irse, de crecer y de entender que sentir no es un defecto. Quédate, porque lo que ocurrió después transformó su vida y la de quienes lo rodeaban. Antes de continuar, si todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. ¿En serio te enfadas porque me burlé de ti frente a todos?, se rió mi prometida. ¡Qué infantil eres! Me limité a sentir, sereno. Después, tomé una decisión tan madura que sus amigas la celebraron con vítores, dejándola a ella sin palabras y completamente descolocada. Tengo 28 años y soy hombre. Estuve comprometido con Ashley, de 27, durante unos 6 meses. Antes de eso, llevábamos casi 3 años juntos. 3 años construyendo algo que yo creía sólido. 3 años hablando de un futuro en común. 3 años convenciéndome de que los comentarios pequeños no significaban nada. Que todos tenemos defectos. Que una relación exige tolerancia y compromiso. 3 años ignorando señales claras porque quería creer lo mejor de alguien a quien amaba. Porque ya había invertido demasiado como para admitir que quizá me había equivocado. Porque empezar de nuevo parecía más difícil que aceptar las cosas tal como eran. Aquí no hay ingenuidad, hay autoengaño consciente. Las señales no se ignoran por no verlas, sino porque aceptarlas obligaría a desmontar una historia en la que ya se invirtió demasiado. Seguir, muchas veces, no es amor, es miedo a reconocer el error. El fin de semana pasado lo cambió todo. Una sola cena. 12 personas alrededor de una mesa. Y un comentario que me obligó a ver, por fin, lo que llevaba demasiado tiempo evitando. A veces hace falta un momento público para que todo lo que uno esquiva en privado se vuelva imposible de ignorar. Estábamos celebrando el cumpleaños de su amiga Lauren. Un restaurante elegante en el centro, de esos con iluminación tenue, servilletas de tela y precios que te hacen calcular mentalmente antes de pedir. Éramos unas 12 personas, sentadas alrededor de una mesa larga que habían unido especialmente para el grupo. Era, en su mayoría, el círculo cercano de Ashley. Gente que había conocido a lo largo de los años, en cenas, reuniones, fines de semana compartidos. Los conocía lo suficiente. Me caían bien. Y honestamente, siempre pensé que yo también les agradaba. La noche iba bien. Lo típico, entradas compartidas, risas, historias viejas. Esa comodidad que surge cuando un grupo que se conoce desde hace tiempo se pone al día. En algún momento, la conversación giró hacia el trabajo, y empecé a contar una historia sobre un compañero mío, Josh. Un buen tipo. Responsable. Atraviesa el divorcio más devastador que he visto de cerca. Su esposa lo sorprendió con los papeles justo antes de las fiestas. Sin aviso. Sin conversación previa. Simplemente se los entregaron en su escritorio, como si fuera un desconocido. Un golpe brutal. De esos que quiebran a cualquiera. Unos días antes de esa cena, lo encontré sentado en su auto en el estacionamiento de la empresa, cuando ya todos se habían ido. Estaba oscuro, hacía frío. Pasé rumbo a mi coche y lo vi ahí, con el motor apagado, mirando al vacío. Golpeé suavemente la ventana y le pregunté si estaba bien. La expresión en su rostro cuando giró hacia mí es algo que no voy a olvidar jamás. Vacío total. Como si alguien hubiera arrancado todo lo que lo hacía ser él y hubiera dejado solo el cascarón. Desbloqueó la puerta. Me senté en el asiento del acompañante. Durante las 2 horas siguientes, simplemente estuve ahí con él mientras procesaba todo. Lloró. Se desahogó. Pasó largos ratos en silencio. Yo no intenté arreglar nada. No di consejos. No solté frases hechas sobre que todo va a mejorar. A veces la gente no necesita soluciones. Solo necesita presencia. Alguien dispuesto a sentarse en la oscuridad con ellos sin intentar encender todas las luces. Esto no es debilidad ni exceso de sensibilidad. Es una forma de estar en el mundo que incomoda a quienes confunden empatía con carencia. Escuchar sin intervenir no es pasividad, es respeto por el dolor ajeno. Cuando terminé la historia, tomé un sorbo de agua. La mesa quedó en silencio unos segundos. Varias personas asintieron. Brianne, una de las amigas de Ashley, parecía incluso emocionada. Entonces Ashley se rió. No fue una risa discreta. Fue fuerte, exagerada, casi teatral.
Lo suficientemente alta como para llamar la atención de mesas cercanas. Una risa diseñada para ser escuchada. Dios mío, dijo, negando con la cabeza y mirando a sus amigos como si yo acabara de decir que creía en cuentos infantiles. ¿Te sentaste 2 horas en un estacionamiento escuchando a Josh llorar? ¿2 horas completas? Eso es tan tú, Ethan. Dejé el vaso lentamente sobre la mesa. ¿Y eso qué se supone que significa? Que eres como un animal de apoyo emocional, respondió, como si fuera obvio. Absorbes los problemas de todos. Intentas arreglar los sentimientos ajenos como si fueran tu responsabilidad. Era mi cosa, según ella. Brianne se movió incómoda en su asiento, claramente buscando una forma diplomática de intervenir. La verdad es que fue un gesto muy lindo, alcanzó a decir. Josh tiene suerte de tener un amigo así. Ashley la interrumpió sin dejarla terminar. Es agotador, dijo. Estar con alguien que convierte a cada persona triste en un proyecto personal. Luego se volvió hacia mí, disfrutando claramente del público. La semana pasada pasamos 3 horas ayudando a la vecina porque se le murió el gato. ¿Un gato, en serio? Le hiciste té, le llevaste pañuelos, todo un espectáculo. La señora Reynolds tiene 74 años, respondí, manteniendo la voz firme aunque algo ardía en mi pecho. Vive completamente sola. Su esposo murió hace 8 años. Sus hijos viven lejos. Ese gato fue su única compañía durante 16 años. Era lo único que la recibía cuando volvía a casa. Ajá, dijo Ashley, gesticulando como si yo acabara de confirmar su punto. Ahí va otra vez, dando un discurso por el gato de una anciana. Eres demasiado sensible, Ethan. A veces es francamente vergonzoso. Necesitas madurar. La mesa quedó en silencio absoluto. La humillación pública no busca corregir, busca jerarquizar. Cuando alguien ridiculiza lo que otro valora, no está señalando un defecto, está marcando poder. En ese instante, la relación deja de ser un espacio seguro. Ese silencio incómodo donde nadie sabe dónde mirar. Donde todos evalúan mentalmente cómo escapar de la situación. Sentí el calor subir a mi rostro, pero no era vergüenza. Era otra cosa. Algo que llevaba meses, quizá años, acumulándose. Algo que yo había justificado una y otra vez porque quería creer que ella no hablaba en serio. Que era solo humor. Que en el fondo respetaba quién era yo. ¿Se acuerdan cuando vimos esa película y lloró? Continuó, sin frenar. Era una película de un perro. ¿Un perro? Y él estaba llorando de verdad, con lágrimas, mocos, todo. Tuve que pausar la película para ir a buscarle pañuelos. Era Marley y yo, dije en voz baja. El perro muere al final. Está hecha para hacer llorar. Lo que sea, respondió. Los hombres de verdad no lloran por películas de perros ni pasan sus fines de semana siendo consejeros emocionales gratis. Es raro, es pegajoso y, sinceramente, un poco patético. Mike, uno de los chicos de la mesa, carraspeó. Yo también lloré con esa película, dijo. La cabeza de Ashley se giró hacia él como si hubiera fijado un objetivo. Claro, respondió con ironía. Cuando tenías 12 años, ¿no? Fue el mes pasado, contestó Mike, sin retroceder. La mesa quedó suspendida en el aire. Y ahí, en ese instante, supe que ya no había vuelta atrás. Mi novia y yo vimos la película juntos. Era una de esas historias tristes, de las que no buscan ser sutiles. Al final, ambos terminamos llorando. No fue exagerado ni teatral, simplemente pasó. Debajo de la mesa, Jessica, la novia de Mike, le apretó la mano con suavidad. Fue un gesto pequeño, pero lo noté. No porque estuviera mirando, sino porque ciertas cosas se sienten incluso cuando uno intenta ignorarlas. Ashley, en cambio, reaccionó de otra forma. Rodó los ojos con tanta fuerza que por un momento pensé que iban a quedarse atascados hacia arriba. Genial, dijo con sarcasmo. Otro sensible más. Tú y Ethan deberían armar un grupo de apoyo para hombres con demasiados sentimientos. Algo así como emocionales anónimos. Algunos se rieron. No porque fuera especialmente gracioso, sino ese tipo de risa incómoda que surge cuando alguien dice algo inapropiado y nadie sabe muy bien cómo responder. Una risa automática, defensiva. Pero Lauren no se rió. Era su cumpleaños. La cena giraba en torno a ella, aunque en ese momento su atención estaba fija en mí. Me observaba con una expresión difícil de descifrar, como si estuviera intentando entender qué estaba pasando detrás de mis ojos, qué estaba procesando realmente. Tomé el tenedor. Lo dejé otra vez sobre el plato. Respiré hondo. Y decidí. Tienes razón, dije al final. Mi voz salió tranquila, firme, completamente neutra. No hubo ironía ni enojo. Solo calma. Ashley pareció sorprendida durante medio segundo. Después sonrió, satisfecha, como alguien que acaba de ganar una discusión largamente esperada.
Como si yo acabara de admitir un error fundamental sobre mí mismo. ¿Ves? Dijo. ¿Era tan difícil aceptarlo? Eso es todo lo que he estado diciendo. Crecer implica tomar decisiones maduras, ¿no? Agregó Mrs. Reynolds, asintiendo con aprobación. Exactamente. Gracias, respondí. Asentí despacio, de forma deliberada. Empiezo mañana. Ashley sonrió como quien ya está pensando en el siguiente tema. El asunto estaba cerrado para ella. El resto de la cena siguió como era de esperarse. Ashley continuó lanzando pequeñas bromas a mi costa. Comentarios sobre mi problema de sensibilidad. Sobre cómo preguntaba a la gente cómo había sido su día como si realmente me importara la respuesta. Sobre cómo recordaba cumpleaños y aniversarios como si fuera una especie de calendario humano. Les manda mensajes de estoy pensando en ti a personas que ni siquiera ve seguido, anunció a la mesa, como si estuviera presentando una prueba irrefutable de una conducta delictiva. Mensajes al azar, de la nada, solo para saber cómo están. ¿Quién hace eso? Eso suena bastante considerado, intervino Lauren, con cuidado. Es raro, respondió Ashley sin dudar. Pegajoso. Nadie necesita tanta disponibilidad emocional de un hombre. No es atractivo. No es masculino. Es demasiado. Yo seguí comiendo. Sonreí cuando parecía apropiado. Me reí en los momentos correctos. Hice conversación trivial con quienes tenía cerca. Todo lo normal en una cena normal. Pero por dentro, ya me había desconectado. La decisión estaba tomada. Solo faltaba ejecutarla. La mañana del domingo amaneció gris y silenciosa. Ashley salió alrededor de las 10 para su brunch semanal con las chicas. Lo hacía todos los domingos desde que la conocía. Su ritual sagrado. 3 horas de mimosas, chismes y quejas sobre distintas personas de su entorno. Palabras suyas, no mías. Me dio un beso en la mejilla antes de irse. Vuelvo a las 2, dijo. Todo parecía igual. Rutina normal. Nada que indicara que algo había cambiado. Esperé hasta ver su auto desaparecer al final de la calle. Me quedé observando desde la ventana hasta que ya no pude distinguir las luces traseras. Entonces tomé el teléfono y llamé a Tyler. Oye, le dije, ¿recuerdas la cabaña que tiene tu familia al norte? La que siempre dices que está vacía. Sí. ¿Qué pasa con ella? La quiero. Mes a mes. Desde hoy. Silencio al otro lado de la línea. ¿Hoy? Preguntó finalmente. ¿Ahora? ¿Hoy? Más silencio. ¿Y Zen, todo bien? Todo excelente, respondí. Solo estoy creciendo. Tomando decisiones maduras. De adulto. Tyler me conocía lo suficiente como para notar lo que no estaba diciendo. Pero también lo suficiente como para no presionar. Está bien, dijo. Te envío el código de la caja de seguridad. Las llaves están sobre la mesa de la cocina. Gracias. ¿En serio? ¿Seguro que estás bien? Nunca mejor. Colgué y me quedé de pie en medio del departamento durante un largo momento. Mirando todo lo que habíamos construido en 3 años. Los muebles elegidos en viajes de fin de semana. El arte en las paredes, fruto de discusiones y acuerdos. Los utensilios de cocina acumulados a lo largo de cenas compartidas. Una vida armada pieza por pieza. Fue extraño lo rápido que un hogar puede convertirse solo en un lugar. 4 paredes y objetos. Los recuerdos seguían allí. En cada rincón. El espacio del sofá donde veíamos películas. La encimera donde preparábamos desayunos los domingos. El dormitorio donde yo había planeado pasar el resto de mi vida con alguien que, aparentemente, me consideraba vergonzoso. Entonces empecé a empacar. Sin dramatismo. Sin escenas. Sin destruir nada. Empaqué de forma metódica, eficiente. Como si fuera un viaje de trabajo, no el final de una relación de 3 años. Mi ropa. Mis artículos de baño. La computadora y los cargadores. Documentos importantes. El reloj que me dejó mi abuelo. Algunos libros. En el fondo del cajón de los calcetines estaba el anillo de mi abuela. Lo había comprado 6 meses antes y lo había escondido allí, esperando el momento adecuado para entregárselo a Ashley. Algo viejo. Algo significativo. Ella nunca supo que existía. Lo guardé en el bolsillo. No sabía exactamente por qué. Solo sentí que no debía dejarlo atrás. El resto quedó donde estaba. Antes de irme, escribí una nota breve y directa. La dejé sobre la encimera de la cocina. Ashley, tienes razón. Necesito crecer. Los adultos maduros no permanecen en relaciones donde son ridiculizados. Me quedaré en casa de un amigo mientras pienso los próximos pasos. Necesito espacio. Tomé las bolsas, salí, subí al auto y conduje hacia el norte. La cabaña era justo lo que necesitaba. ¿Pequeña? De madera.
2 habitaciones, un baño, una cocina con electrodomésticos antiguos que seguían funcionando sin que nadie supiera muy bien cómo. Un porche con vista a un lago pequeño, donde el agua se volvía dorada cada atardecer. Silencio real. Denso. Con peso. La familia de Tyler la había tenido durante generaciones. Olía a pino, a libros viejos y a restos invisibles de fogatas pasadas. El suelo crujía en lugares específicos, esos que uno aprende a esquivar después de un par de días. El primer indicio de que aquel lugar iba a ser distinto fue el silencio. Un silencio real. No forzado. No incómodo. La cabaña crujía por las noches. Las tuberías emitían sonidos extraños, como si mantuvieran conversaciones privadas cuando nadie las escuchaba. La señal del celular era inestable, casi inexistente, lo que me obligaba a conducir unos 20 minutos si necesitaba algo parecido a una conexión decente. Pero lejos de incomodarme, esa desconexión se sentía necesaria. Esa primera tarde no hice absolutamente nada productivo. Me senté en el porche de madera, frente al lago, observando cómo la luz cambiaba lentamente sobre el agua. No había música. No había ruido. No había voces externas ni internas reclamando atención. Por primera vez en meses, mi mente se aquietó. No tenía que medir cada palabra. No había expectativas que cumplir. No había bromas encubiertas esperando convertirse en reproches más tarde. No tenía que caminar sobre terreno frágil, temiendo que cualquier comentario se transformara en munición. Apagué el teléfono durante horas. Parte de mí quiso dejarlo así para siempre, pero sabía que no podía desaparecer del todo. A las 5 de la tarde lo encendí. 53 mensajes. 21 llamadas perdidas. Todas de Ashley. Los mensajes empezaban alrededor de las 2 de la tarde, justo cuando ella habría regresado del brunch. Había encontrado la nota. Se dio cuenta de que no estaba en otra habitación, ni haciendo un encargo, ni escondido para provocar una reacción. Entendió que me había ido de verdad. ¿Esto es una broma? Ethan, ¿dónde demonios estás? Esto es tan inmaduro. No puedes irte sin hablar conmigo. Estaba bromeando en la cena. Todo el mundo bromea así. Deja de exagerar. Esto es exactamente de lo que hablaba. Eres demasiado sensible. Ese último mensaje me hizo reír en voz alta. Ahí estaba yo, sentado frente al lago teñido de naranja por el atardecer, leyendo que era demasiado sensible. La ironía era tan espesa que se podía untar. Cuando alguien pierde el control del relato, intenta recuperar poder descalificando la reacción del otro. No hay disculpa, no hay pregunta, solo la necesidad de invalidar para no asumir responsabilidad. Llamar sensibilidad al límite ajeno es una forma de negar el daño causado. Cerca de las 6, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Ashley. Era Lauren. La cumpleañera. Dudé antes de contestar. Estuve a punto de dejar que sonara, como había hecho con las llamadas anteriores. Pero algo, no sabría decir qué, me hizo atender. Ethan, dijo sin preámbulos. Gracias a Dios. ¿Estás bien? Su voz sonaba agitada, pero también aliviada. Estoy bien, Lauren. Gracias por preguntar. Ashley está fuera de sí, añadió. Llamó a todos los que estuvimos en la cena. A todos. Dice que la abandonaste por nada, que fuiste dramático, que confirmaste exactamente lo que siempre dice de ti, que eres demasiado emocional. Hizo una pausa. Respiró hondo. Pero no te llamo por eso. Hubo un cambio en su tono. Algo más frágil. Más contenido. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, respondí. Mi papá, su voz se quebró apenas. Le diagnosticaron Alzheimer en etapa temprana el mes pasado. Guardé silencio. Es progresivo. Irreversible. El médico fue claro, quizá tengamos unos pocos años buenos antes de que todo empeore. No se lo he contado a nadie del grupo. Ni siquiera a Ashley. He estado cargando con esto sola y tengo miedo. Mucho miedo. No sé qué hacer. No sé cómo manejarlo. Soltó una pequeña risa nerviosa. Y esto es absurdo. Apenas nos conocemos. Hemos coincidido en reuniones del grupo unas 20 veces, como mucho. No debería estar descargando todo esto contigo, cuando tú también estás pasando por lo tuyo. No es absurdo, le dije. En absoluto. Cuéntame. Hablamos durante más de 1 hora. Tal vez 2. Me contó sobre sus miedos, sobre el diagnóstico, sobre lo que los médicos habían explicado, sobre la progresión esperada, los plazos, las decisiones difíciles que se acercaban, cuidados, vivienda, finanzas, todo aquello que nadie quiere considerar hasta que no queda alternativa. Le compartí recursos. Sabía de grupos de apoyo para familiares de personas con Alzheimer. Sitios web con información práctica sobre cuidados y cuestiones legales. Un libro que había ayudado a un amigo cuando su abuela pasó por algo similar. Organizaciones que ofrecen cuidados de relevo para familiares agotados.
Pero, sobre todo, escuché. La dejé hablar. La dejé llorar. La dejé tener miedo sin minimizarlo, sin intentar arreglarlo, sin prometerle que todo estaría bien cuando ninguno de los dos podía saberlo. Gracias, dijo al final. De verdad lo necesitaba. Llevo un mes guardándome todo esto y me estaba consumiendo. Siento que hayas tenido que cargarlo sola. Intenté hablarlo con Ashley, confesó. Hace unas semanas, durante uno de nuestros cafés. Cambió de tema antes de que terminara mi primera frase. Empezó a hablar de la planificación de tu boda, el pastel, si banda en vivo o DJ, mientras yo intentaba decirle que mi padre estaba perdiendo la memoria. ¿Y cuándo intentaste retomarlo? Dijo que estaba siendo dramática. Que todos los padres envejecen. Que debería disfrutar el tiempo que queda en lugar de pensar en cosas tristes. Se rió, pero sin humor. Muy comprensiva. Eso debió doler. Sí. Pero ahora entiendo muchas cosas. Entiendo por qué te quedaste hablando con Josh en aquel estacionamiento. ¿Por qué acompañaste a Mrs. Reynolds cuando murió su gato? No es debilidad. No es exageración. Es simplemente preocuparse por las personas. Estar cuando alguien lo necesita. Algunos no distinguen la diferencia. Yo sí. Ahora más que nunca. La empatía real suele revelarse en contraste. No cuando alguien dice comprender, sino cuando demuestra presencia sin prisa ni juicio. A veces basta con una sola conversación para confirmar que el problema nunca fue sentir demasiado, sino estar rodeado de quien siente demasiado poco. El mensaje se difundió rápido en el grupo de amigos. La ruptura, o lo que fuera que estábamos atravesando, entró en esa fase ambigua entre juntos y definitivamente terminado. La versión de Ashley llegó al chat grupal en cuestión de horas. Según su relato, yo había hecho un berrinche monumental y literalmente había huido porque no soporté una broma inofensiva. El clásico Ethan, exagerado, hipersensible, haciendo montañas de granos de arena. Ella, por supuesto, era la víctima. Mi versión no existió. No la difundí. No la defendí. No envié mensajes largos justificándome ni enumerando errores ajenos. Cuando amigos en común preguntaban, me limitaba a decir que necesitábamos espacio. Que cada uno debía pensar las cosas por separado. Mantuve los detalles vagos. Eso es bastante maduro de tu parte, comentó Tyler la tercera vez que me negué a hablar mal de Ashley, mientras estábamos sentados en su porche trasero viendo caer el sol. La mayoría, en tu lugar, estaría incendiando todo ahora mismo. ¿Para qué? Pregunté. ¿Qué ganaría con eso? Se quedó pensativo. Supongo que nada duradero, admitió. No defenderse públicamente no siempre es debilidad. A veces es una decisión consciente de no participar en una narrativa que solo existe para alimentar el conflicto. Elegir el silencio puede ser una forma de dignidad, no de sumisión. El jueves llegué al pequeño pueblo cercano a la cabaña. Necesitaba internet de verdad. El de la cabaña era más decorativo que funcional. Así que hice el trayecto habitual, entré a una cafetería modesta pero acogedora, con señal estable y café decente. Me senté en una mesa junto a la ventana, abrí el portátil y empecé a trabajar, mientras afuera la vida seguía su ritmo, ajena a todo lo que, silenciosamente, estaba cambiando dentro de mí. Estaba concentrado en una hoja de cálculo cuando escuché que alguien pronunciaba mi nombre. Tardé un segundo en reaccionar. Levanté la vista y vi a Mike entrando al lugar. Se detuvo apenas me reconoció, como si el encuentro lo hubiera tomado por sorpresa. Durante un instante se quedó inmóvil, con esa expresión de incredulidad que aparece cuando el cerebro intenta procesar una coincidencia inesperada. Yo no tenía idea de que viviera siquiera cerca de esa zona. Ethan se acercó a mi mesa con paso decidido, sin dudar. He estado esperando cruzarme contigo, dijo. ¿Qué tan improbables son estas cosas? Hola, Mike, respondí. El mundo es más chico de lo que parece. Se sentó frente a mí sin preguntar si tenía tiempo o ganas de compañía, pero su actitud no era invasiva. Al contrario, transmitía una urgencia tranquila, como si llevara tiempo preparando esa conversación. Quería decirte algo desde aquella cena, continuó. Lo que Ashley te dijo delante de todos no estuvo bien. Para nada. Debí haber intervenido, no quedarme callado. No pasa nada, contesté. De verdad. Si pasa, insistió, inclinándose hacia adelante. Y necesitaba decírtelo. Guardó silencio un segundo y luego cambió el tono. Además, mi relación con Jessica no está en su mejor momento. Llevamos 4 años juntos y últimamente todo se ha vuelto cuesta arriba. Discutimos por cosas pequeñas, pero en realidad es algo más profundo. Nos desconectamos. Dejamos de escucharnos. Describió esa erosión lenta que se instala cuando la comunicación se va apagando sin que nadie lo note del todo.
Me confesó que ya había empezado a pensar en una posible separación, incluso en cómo dividir el departamento si llegaban a ese punto. Lo siento, de verdad, le dije. Lo curioso es esto, añadió, con los ojos más brillantes. No he dejado de pensar en algo que hiciste esa noche, antes de que Ashley empezara con sus comentarios sobre Josh en el estacionamiento. Tú simplemente escuchaste. No interrumpiste. No intentaste arreglar nada. Le diste espacio. Asentí. Así que lo probé con Jessica, continuó. Me callé. Por una vez no di soluciones, no me defendí, no intenté explicar mi versión. Solo la escuché de verdad. ¿Y funcionó? Sonrió. Fue la mejor conversación que tuvimos en meses. Tal vez en años. Lloramos los dos. Salieron cosas que llevábamos evitando mucho tiempo. Cosas que ni siquiera sabía que le dolían. Fue como reiniciar toda la relación. Me alegré sinceramente por él. Y entendí algo más, dijo, recostándose en la silla. Ashley se burla de ti por ser emocional, por preocuparte por los demás. Pero la realidad es que ella no sabe manejar conversaciones reales. En cuanto algo se vuelve profundo, se incomoda. Cambia de tema o lo convierte en chiste. Yo ya había notado ese patrón. Escuchar sin intentar corregir no es pasividad. Es una habilidad poco común que, cuando aparece, deja en evidencia todo lo que antes estaba fallando. ¿Te acuerdas de lo que pasó el año pasado con Brianne? Continuó. Cuando su madre enfermó gravemente. Claro que lo recordaba. Ashley le había dicho que estaba arruinando el ambiente del grupo por ser demasiado negativa. Después de eso, Brianne empezó a desaparecer de las reuniones sin hacer ruido. Simplemente dejó de ir. ¿Quién dice algo así a alguien que está enfrentando la posibilidad de perder a su madre? Añadió Mike. Luego cambió de tema. Este sábado estamos organizando una noche de juegos. Deberías venir. Ashley no va a estar. Dice que esas cosas son infantiles. Acepté pensarlo. El sábado por la noche llegué al departamento de Mike y Jessica. Era un lugar amplio, con una sala grande, techos altos y muebles cómodos dispuestos en círculo. Ideal para recibir gente. A lo largo de la noche fueron llegando unas 8 o 9 personas. Juegos de mesa sobre la mesa baja, cartas repartidas, comida en cada superficie libre de la cocina. Música suave de fondo, lo justo para evitar silencios incómodos sin interferir con las conversaciones. El ambiente era completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrado con Ashley. Nadie intentaba destacar. Nadie competía por atención. No había burlas ni ironías constantes. La gente simplemente era quien era. Reían, discutían reglas de juegos, se picaban de manera sana, y sobre todo, se escuchaban. Fue refrescante. Como si hubiera pasado años conteniendo la respiración sin darme cuenta, y de pronto, pudiera exhalar. Uno no siempre nota el desgaste mientras está dentro. A veces basta un entorno distinto para entender cuánta tensión se había normalizado. Cerca del final de la noche, Brianne me apartó hacia la cocina. Lauren nos contó lo de su papá, me dijo en voz baja. El diagnóstico de Alzheimer. Nos habló de cómo la acompañaste. De las horas que pasaste escuchándola cuando todo se le vino abajo. Me explicó que Lauren había intentado hablar primero con Ashley, semanas atrás, cuando recibió la noticia de que su padre empezaba a olvidar quiénes eran sus propios hijos. Ashley le dijo que estaba exagerando, y luego pasó 20 minutos hablando de planes de boda, colores y sabores de pastel. No supe qué decir. ¿Sabes qué es lo verdaderamente maduro? Añadió Brianne. Estar para la gente cuando lo necesita. No esa actuación permanente donde todo tiene que ser liviano y nadie puede incomodarse. Esa misma noche se creó un nuevo chat grupal. Uno distinto. Sin Ashley. El objetivo era apoyar a Lauren y a su familia, compartir recursos, organizar comidas, turnarse para acompañarla a citas médicas, ayudar con tareas domésticas cuando hiciera falta. Todos aportaron algo. Tiempo, ideas, esfuerzo. Todos dieron un paso adelante sin que nadie tuviera que insistir. Todos menos Ashley. Ella no estaba invitada. No sabía que ese espacio existía. Hasta que lo supo. Las exclusiones más contundentes no se deciden, se producen solas. Cuando alguien nunca está cuando importa, eventualmente deja de ser contado. Actualización. Ashley se enteró de los encuentros, del chat y de todo lo que estaba ocurriendo sin ella. A día de hoy, casi todas las exclusiones se descubren de la misma manera, no con una conversación directa, no con un portazo ni con una pelea frontal, sino a través de las redes sociales, ese escaparate permanente donde las dinámicas reales terminan quedando expuestas aunque nadie lo planee. Lauren publicó un mensaje de agradecimiento en su perfil. Uno de esos textos largos que la mayoría de la gente suele pasar por alto mientras hace scroll automático, pero este tenía algo distinto desde la primera línea. No era pose, no era victimismo ni dramatismo artificial.
Era emoción cruda, gratitud real, una vulnerabilidad sincera que no buscaba aplausos. Justamente ese tipo de cosas que Ashley solía ridiculizar con comentarios irónicos o bromas de mal gusto. Lauren agradecía públicamente a todas las personas que habían apoyado a su familia durante las últimas semanas, en uno de los momentos más difíciles que le había tocado vivir. Etiquetó a quienes realmente estuvieron presentes, no a los que decían avisa si necesitas algo y luego desaparecían. A Mike, por llevar a su padre a las citas médicas cuando ella no podía salir del trabajo. A Brianne, por organizar comidas para que la casa no se viniera abajo en los días más pesados. A Jessica, por pasarse noches enteras investigando opciones de tratamiento y especialistas. Y a mí, por quedarme despierto hablando con ella por teléfono a las 2 de la madrugada, cuando el insomnio y el miedo le cerraban el pecho y no la dejaban respirar. La publicación apareció un miércoles por la noche. Yo la leí antes de dormir, sin darle demasiada importancia, pensando que sería otro mensaje que se perdería entre tantos. Pero para la mañana del jueves ya tenía más de 100 comentarios. Personas compartiendo experiencias similares, hablando de enfermedades familiares, de pérdidas, de noches sin dormir. Gente agradeciendo que alguien se animara a mostrar ese lado humano, diciendo lo reconfortante que era ver a personas que realmente se hacían presentes cuando importaba de verdad. Lauren, además, me mencionó de forma directa. Me nombró sin rodeos, delante de toda su red de contactos, sin miedo a incomodar a nadie. No sé qué habría hecho sin estos amigos increíbles en el momento más difícil de mi vida. Mención especial para Ethan, que pasó horas escuchándome cuando más lo necesitaba y me ayudó a encontrar los mejores recursos para el cuidado de mi papá. Esto es la verdadera amistad. Esto es preocuparse de verdad por los demás. No había terminado mi primer café cuando el teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. Mensajes de Ashley, uno tras otro, sin pausa, como una ráfaga. Arruinaste todo. Les diste la vuelta a mis amigos. Esto es manipulación pura. Estás usando la situación familiar de Lauren para vengarte de mí. Es patético. Al parecer, habían tenido noches de juegos sin ella varias veces. Yo no lo sabía hasta ese momento. Ella se había quedado afuera sin enterarse, y ahora sí lo estaba viendo. Luego empezaron las llamadas. 23 llamadas perdidas en poco más de una hora. Las dejé pasar todas al buzón de voz. No porque quisiera hacerla sufrir, sino porque sabía que atender en ese estado solo iba a escalar todo. Finalmente atendí la número 24, porque tenía claro que no iba a detenerse de otra manera. Por fin, dijo Ashley apenas respondí. Su voz era tan afilada que parecía capaz de cortar. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Ashley, estoy ocupado. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Necesito que dejes de envenenar a mis amigos contra mí. Los convertiste en tu grupito de apoyo, me hiciste quedar como la villana. No he hablado mal de ti con nadie, respondí, sin levantar la voz. Eso es mentira y lo sabes. Todos están de tu lado. Tienen chats secretos, reuniones a las que no me invitan. Tú organizaste todo esto. No hay bandos, le dije. Terminamos. Ellos pueden ser amigos de quien quieran. Me eligieron a ti. Eligieron la amabilidad. Eligieron no sentirse ridiculizados por tener emociones. Eso no es elegirme a mí. No te pongas filosófico, escupió. Esto es exactamente lo que querías. Lo planeaste desde el principio. Planeé ayudar a Lauren a atravesar la enfermedad de su padre. ¿También provoqué el susto de salud de la mamá de Brianne? ¿Inventé los problemas de pareja de Mike? Tú. Ashley, basta. No te están rechazando por mí. Están eligiendo pasar tiempo con personas que no se burlan de ellos por sentir. Llamaste exagerada a Lauren por estar aterrada por su papá. Le dijiste a Brianne que era deprimente cuando su madre estaba enferma. Dijiste que Mike era demasiado sensible, como si las emociones fueran algo vergonzoso o contagioso. Eran bromas. Estaba siendo graciosa. Nadie se rió. No de verdad. No como tú creías. Colgó sin despedirse. El silencio que quedó después fue pesado, pero también clarificador. Aún así, sabía que no había terminado. Ashley nunca se rendía tan fácil. Cuando alguien pierde el control de la narrativa, suele confundir consecuencias con conspiraciones. Aceptar el rechazo requiere una autocrítica que no todos están dispuestos a hacer. Ese mismo fin de semana apareció sin avisar en la cabaña. Tyler intentó mandarme un mensaje de advertencia, pero cuando lo leí ya estaba golpeando la puerta con fuerza, sin paciencia. Abrí porque no tenía sentido esconderme. Se veía mal. El cabello sucio, el maquillaje corrido, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta durante días. Todo en su aspecto gritaba agotamiento, desesperación, abandono personal. Una parte de mí quiso sentir lástima. La parte que la había amado durante 3 años, que había imaginado una vida juntos, hijos, un futuro compartido.
Pero esa parte se estaba apagando lentamente, ahogada por todo lo demás que ya no podía ignorar. Tenemos que hablar, dijo, empujándome y entrando sin esperar invitación. Se plantó en medio de la sala como si el lugar le perteneciera, como si nada hubiera cambiado. Habla, le dije. Arruinaste todo lo que tenía. ¿Qué exactamente? Mis amistades, mi vida social, mi reputación. Todos creen que soy un monstruo sin corazón. Brianne no responde mis mensajes. La novia de Mike me bloqueó de todos lados. Lauren apenas me contesta con una palabra. Perdí a todo mi grupo. ¿Eres un monstruo sin corazón? Pregunté, mirándola fijo. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Su voz se quebró. ¿Me conoces, Ethan? Estuvimos juntos 3 años. Íbamos a casarnos, tener hijos. Dijiste que algún día me darías el anillo de tu abuela. Creí que te conocía. Te conocí, respondí. Y por eso estoy aquí. Me humillaste en esa cena delante de todos. Por preocuparme por un compañero de trabajo cuya vida se estaba desmoronando. Por ayudar a una vecina anciana que había perdido a su único compañero. Por llorar en una película hecha para llorar. No fue solo una noche. Todos tenemos noches malas. Me senté en el viejo sillón de cuero de la cabaña, el mismo que el abuelo de Tyler había comprado hacía más de 50 años, y respiré hondo antes de seguir. Fueron 3 años, dije con calma. 3 años minimizando cualquier emoción, tratando la empatía como un defecto, burlándote de la compasión básica. Yo no quise ver el patrón, hasta que ya no pude ignorarlo. Levantó la vista, confundida, como si recién empezara a unir las piezas. Cuando murió mi abuela, continué, la mujer que prácticamente me crió después de que mis padres se separaron, me diste 2 días. 2. Luego me dijiste que tenía que superarlo porque la vida seguía. Tenía 91, dijiste. No era inesperado. No respondió. Cuando el hijo de Tyler nació 3 meses antes de tiempo y pasó 6 semanas en cuidados intensivos luchando por vivir, te quejaste de que yo iba demasiado al hospital. Dijiste que no era normal involucrarse tanto con el hijo de otra persona. Pero tú estabas allí todos los días. Él necesitaba a alguien todos los días. Su esposa apenas se sostenía y sus padres vivían lejos. Ashley tragó saliva, incómoda. Y la vecina, la señora Carter. Cuando murió su esposo, dijiste que yo estaba obsesionado por ayudarla, llevarle comida, arreglar cosas en su casa. Dijiste que era inapropiado. Por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. No hubo chiste, ni ironía, ni sarcasmo. Son situaciones distintas, murmuró al final, sin convicción. Explícame cómo. Abrió la boca, la cerró, lo intentó otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no crees que las emociones importen, a menos que sean las tuyas. Eso no es verdad. Yo tengo sentimientos. Los estoy teniendo ahora. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien más cómo se sentía? El silencio llenó la cabaña. El reloj antiguo en la pared marcaba los segundos con un tic constante, casi acusador. ¿Entonces, se acabó? Preguntó finalmente. 3 años así, sin más. En esa cena me dijiste que creciera, respondí. Te hice caso. Se fue sin decir nada más. No dio un portazo ni armó una escena. Simplemente tomó sus cosas y cruzó la puerta con la calma de alguien que ya había agotado todos los argumentos. Me quedé en el porche observando cómo su auto se perdía por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Después me senté en una de las viejas mecedoras que había en la cabaña, una que había pertenecido a Tyler, y me quedé mirando el lago hasta que cayó la noche. Un mes después, todo terminó de forma oficial. El compromiso quedó cancelado. El adelanto del lugar del evento se perdió sin remedio. El fotógrafo, por suerte, me liberó del contrato. Los invitados que ya habían comprado pasajes pudieron recuperar su dinero. Todo ese engranaje enorme que es una boda simplemente se apagó en silencio, como una máquina desconectada de la corriente. Me mudé de la cabaña a un departamento pequeño en la ciudad. Nada lujoso, un dormitorio, una cocina reducida, pero era mío. Tranquilo. Sin nadie criticándome por preocuparme demasiado por las cosas. Ashley intentó decir por ahí que la ruptura había sido de mutuo acuerdo, pero nadie le creyó. Es difícil sostener esa versión cuando una persona envía mensajes a las 3 de la madrugada y la otra se limita a reenviar su correspondencia a una dirección nueva. Esto fue lo que realmente pasó con todos los demás. Cuando el padre de Lauren comenzó su tratamiento, un protocolo experimental en el que los médicos tenían esperanzas moderadas, el grupo reaccionó de inmediato. Mike se encargó de llevarlo a sus citas médicas 2 veces por semana. Brianne organizó un sistema de comidas que funcionó durante 6 semanas seguidas. Yo me ocupé del jardín y de hacer las compras. Nos turnábamos para que Lauren no tuviera que cargar con todo sola.
3 semanas después de iniciado el tratamiento, su padre la reconoció en cuanto entró a la habitación. No necesitó esos segundos incómodos para ubicar su rostro. Era la primera vez en meses que ocurría. Lauren me llamó llorando, pero esta vez eran lágrimas buenas. Se le notaba la sonrisa incluso a través del teléfono. A principios de octubre llegaron los resultados finales de la madre de Brianne. Todo limpio. Recuperación completa. Ese sábado hicimos una reunión en el departamento de Mike. Nada sofisticado, solo buena gente celebrando una noticia que realmente lo merecía. Brianne dio unas palabras de agradecimiento por el apoyo durante los meses más duros. Se le quebró la voz, pero logró terminar. La semana siguiente, durante una noche de juegos, Mike le propuso matrimonio a Jessica. Se arrodilló entre una ronda y otra de Settlers of Catan. Ella dijo que sí antes de que él terminara la pregunta. Hubo aplausos, risas y algunas lágrimas. Nadie se burló de nadie. Más tarde, mientras limpiábamos, Mike me confesó que aprender a escuchar de verdad había salvado su relación. Estaban a 2 discusiones de separarse. Ahora se casan en junio. Estoy invitado. La señora Reynolds adoptó un nuevo gato del refugio. Lo llamó Whiskers 2. Me llamó el mismo día que lo llevó a casa, con la voz temblándole de emoción, para preguntarme si podía ayudarla a armar un rascador nuevo. Fui ese fin de semana. Preparó té, como siempre, y me contó historias de su difunto esposo mientras el gato exploraba la casa. Me mostró fotos de su viaje por su aniversario número 50 en Maine. Josh, del trabajo, también está mejor. Su divorcio se cerró el mes pasado. Fue desagradable, más de lo necesario, por culpa de los abogados, pero terminó. Tiene custodia compartida de sus hijos. No es perfecto, pero funciona. Se lo ve más liviano, menos desgastado. El martes pasado pasó por mi escritorio solo para agradecerme. Dijo que aquella vez, sentado conmigo en el estacionamiento, fue la primera en meses que no se sintió completamente solo. Ahora coordina un grupo de apoyo para padres divorciados que se reúne todos los miércoles en el centro comunitario. Hace unas semanas me crucé con Olivia, una de las amigas que Ashley conservó, en el supermercado. Estaba revisando aguacates. Levantó la vista, me vio y su cara pasó por varias expresiones en segundos. Pareció querer decir algo, pero tomó su carrito y se fue sin decir una palabra. Ashley me escribió la semana pasada. Fue un martes por la tarde, sin aviso previo. El mensaje apareció en el teléfono como algo fuera de lugar, casi anacrónico. Decía que sabía que probablemente yo no quería saber nada de ella, pero que sentía la necesidad de decirlo igual. Contaba que había estado revisando muchas cosas de su pasado, especialmente la forma en que había aprendido a relacionarse con los demás. Que en su casa las emociones siempre fueron vistas como una desventaja, algo que se usaba para controlar o desarmar al otro. Creció convencida de que mostrarse vulnerable era perder. Aclaró que no buscaba justificar nada. Solo reconocerlo. Admitió que había hecho daño y que yo no merecía haber pasado por eso. Que entenderlo ahora no cambiaba lo ocurrido, pero era un paso que necesitaba dar. Leí el mensaje 2 veces antes de responder. No sentí enojo. Tampoco alivio. Solo una distancia tranquila, como cuando uno mira una historia que ya no le pertenece. Le escribí que no le guardaba rencor y que esperaba que encontrara claridad en lo que estaba intentando resolver. Nada más. Contestó poco después con un simple agradecimiento. Dijo que le había sorprendido mi respuesta, que siempre había sido así conmigo, directo, sin vueltas, incluso cuando no había nada que ganar. No continué la conversación. No había necesidad. Mi vida ya estaba avanzando en otra dirección. Estoy conociendo a alguien nuevo. Emily. Da clases en primaria y tiene una forma de mirar el mundo que no intenta esconder nada. Se emociona con facilidad, se ríe sin pedir permiso y no corrige sus propias reacciones para parecer más fuerte. El sábado pasado caminábamos por el mercado al aire libre cuando se detuvo frente a un puesto de flores. Se quedó observando los girasoles como si fueran algo importante. Me dijo que le llamaba la atención cómo me involucro con las personas, cómo no desaparezco cuando alguien está pasando por algo difícil. Que no es tan común como parece. Lo dijo sin halagos exagerados, como una observación honesta. Mientras elegía un ramo, pensé en todo lo que había cambiado sin hacer ruido. En las cosas que se rompen, sí, pero también en las que se reacomodan. Emily tomó los girasoles y sonrió. Algunas pérdidas no necesitan explicación. Simplemente despejan el camino. No todas las relaciones terminan por falta de amor. Algunas se rompen porque una parte nunca aprendió a convivir con la humanidad del otro.